Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Hasta aquí hemos llegado. Ya no aguanto más. Te dejo. Adiós. En la AECC queremos ayudarte a cerrar un capítulo de tu vida, el del tabaco. Con nuestro programa gratuito para dejar de fumar, conseguirlo será muy fácil. Esfúmate del tabaco. Entra en aecc.es o llama a Infocáncer 900-100-036 e infórmate. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida. Pues son las 10:31 de la mañana. El pasado 31 de mayo era el Día Mundial contra el Tabaco y la Asociación Alcalareña contra el Tabaquismo pues se encuentra durante todos estos días en la plazuela hasta la 1 de la tarde con una mesa informativa para informar de los peligros que conlleva esta adicción tan generalizada en la sociedad. Y nosotros cada semana, los miércoles, nos trasladamos al Hospital San Agustín para conocer todos esos datos sanitarios de salud que tanto nos interesan a la población en general. Y este es precisamente uno de los problemas que más desconocemos, porque en casa siempre hay algún fumador o en algún momento de nuestra vida hemos sido fumadores o hemos probado el tabaco. Una adicción generalizada que no tiene edad, que no tiene género, que tampoco hace caso a ninguna clase social, ni siquiera económica. Por eso nos cuestionamos qué es lo que tiene el tabaco para crear esa adicción tan arraigada en nosotros. Y para hablar de todo ello tenemos al doctor Ichan Germudi del Servicio de Medicina General del Hospital San Agustín. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Sonia. Hola, ¿qué tal? Pues ¿Qué tal? Que estábamos comentando que la semana pasada precisamente se celebraba el Día Mundial contra el Tabaquismo y que está siendo para muchas personas es muy difícil dejar de fumar, y algunas veces cuando lo conseguimos nos seguimos considerando fumadores, porque sabemos que en cualquier momento estamos expuestos a volver a coger un cigarrillo. Es así, ¿no? Exactamente. El problema del tabaco es que el fumador siempre es un fumador, aunque deje de fumar. Nunca se olvida del tabaco totalmente, y es una de las principales causas de recaída cuando uno deja de fumar. Lo que pasa es que al fumar tanto tiempo y tantas veces al día se convierte, como la gente lo ve, como un compañero, y después de pasar tanto tiempo con él, por mucho que lo hayas dejado, que te hayas separado de ese compañero, o que pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, y alguna vez te encuentras en una situación o que lo hayas pasado bien con ese compañero, pues te acordarás de él. Eso es lo que pasa con el tabaco. Más de 7 millones de personas mueren al año. Las cifras son devastadoras, ¿eh? Más de 6 millones son consumidores directos, alrededor de 890.000 son no fumadores, aunque expuestos al humo ajeno, y pocas personas entienden realmente los riesgos específicos que entrañan para la salud el consumo de tabaco. Casi todos pues pensamos que eso no nos va a ocurrir a nosotros, que podemos dejarlo cuando queramos, que no nos está afectando igual que a otras personas, que nuestro organismo lo digiere de otra manera. Ponemos excusas para todo, pero la verdad que estamos hablando de un problema en mayúsculas. Exacto. El tabaco es un verdadero peligro, como usted bien ha dicho. Mata a casi 7 millones de personas en el mundo al año. De ellos, más de 500.000 son fumadores pasivos. 1 de cada 2 fumadores morirá por una causa relacionada con el tabaco. El tabaco en sí mismo, el cigarrillo que vemos, contiene más de 7.000 sustancias químicas. De ellas, más de 250 son reconocidas como dañinas para la salud,
y 69 reconocidas como cancerígenas. Tiene sustancias tan dañinas como el arsénico, por ejemplo, el polonio, que es radioactivo, el etileno, el cianuro de hidrógeno, que son las sustancias más conocidas y que provocan cánceres de todos tipos. Pero los principales son el cáncer de pulmón, el de faringe, el de laringe, el de estómago, el de páncreas, el de esófago, y la lista es muy, muy larga. Además de enfermedades no cancerígenas, como por ejemplo enfermedades cardíacas, como los infartos, enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, provoca envejecimiento precoz y hunde la inmunidad. La inmunidad de un fumador no tiene nada que ver con la inmunidad de un no fumador. Yo que suelo, he fumado desde muy jovencita y en 2 ocasiones he logrado dejarlo. Una vez estuve 6 años y ahora pues llevo pues más de año casi y medio. Y pues le doy la enhorabuena. Y es cierto que se nota muchísimo en la salud, se nota muchísimo en las defensas, en todo, ¿no? Incluso en el cansancio, en el descanso, en la piel, se nota. Eso, exacto, sí. Pero también sigue siendo cierto que solo tenemos que tener cualquier problemilla, cualquier estado de ansiedad, de estrés, para que, vaya hombre, por Dios, nos acordemos de él, precisamente. Exacto. Es que es uno de los mitos del tabaco, una de las excusas en la que se escuda un fumador para no dejar de fumar, es que cree que el tabaco le relaja. Y eso no es nada más lejos de la verdad. La falta de tabaco para un fumador que todavía no se ha desintoxicado es la falta de tabaco la que le provoca ese nerviosismo. Entonces, cuando él fuma ese cigarro, entonces satisface esa necesidad que tiene de nicotina, ese nivel de estrés baja, entonces le da la falsa sensación de que le está relajando. Pero en el origen, el que le está provocando ese estrés es el mismo tabaco, exacto. Pues solemos empezar a fumar, doctor, muy temprano, cuando somos muy jóvenes. Pues ¿cuánto tiempo ha de pasar para que se diagnostique alguna afección provocada por el tabaco? Depende quizás de la edad, del género, o hay, digamos, un tiempo concreto en el que ya podemos hablar de problemas con el tabaco. Muy bien. Dejar claro primero que fumar es malo, da igual el tiempo que fumas, es malo. Y hay estudios que han demostrado que hay una variabilidad estadística entre gente que no fuma y gente que acaba de empezar a fumar en la aparición de ciertas enfermedades como cánceres de pulmón. Aquí nosotros los médicos usamos un parámetro que se llama índice paquete año para cuantificar cuánto tabaco se ha fumado durante la vida. Entonces, para explicarlo un poco, es cuántos paquetes fumas al día. Sí. Y cuántos años has estado fumando. Se llama el índice paquete año. Si, por ejemplo, has fumado un paquete al día durante 10 años, pues tu índice es 10 paquetes año. Vale. Las estadísticas de los estudios dicen que el riesgo aumenta significativamente a partir de 10-15 paquetes año. Para darle un ejemplo, por ejemplo, alguien que fuma un paquete diario durante 10 años, ya la probabilidad para que pueda padecer una enfermedad pulmonar, un EPOC que se llama en general, se multiplica por 7. A partir de 15 paquetes se multiplica por 7. A partir de 20 paquetes empieza a elevarse el riesgo de cáncer de pulmón. Entre 20 y 30 paquetes, ese riesgo ya es moderado y es muy alto si llegamos a los 40 paquetes diarios. 40 paquetes año. Sí. Entonces, pero quiero dejar claro que no estás, por tener menos paquetes año, no estás exento de riesgo. Existe un riesgo residual, exactamente. Y ese riesgo a padecer cualquier tipo de enfermedad que tenemos los que somos fumadores o hemos fumado, ¿es por igual para los fumadores pasivos? ¿Ellos tienen las posibilidades de coger las mismas enfermedades que los fumadores? Sí, tenemos la sensación de que la que gente cree que ser fumador pasivo no puede ser tan arriesgado como un fumador activo. Y aquí quiero explicar cuál es el mecanismo de contaminación del tabaco. Cuando alguien fuma,
Sí. Se contamina de dos formas. Primero, el humo de la combustión. Quiere decir, el humo que provoca las sustancias químicas que hacen que el tabaco arde, que se llama el humo de combustión. Ese humo también es dañino y también es cancerígeno. Entonces, un fumador pasivo también huele ese humo de combustión. Pero además, el humo de exhalación, el humo que sale de la boca del fumador. Ese humo contiene las mismas sustancias que está ingiriendo un fumador activo y también una parte de nicotina. ¿Eso en qué se traduce? Para un fumador pasivo que se expone al humo del tabaco de forma regular, el riesgo, por ejemplo, de un cáncer de pulmón aumenta un 20 a un 30% en relación a alguien que no fuma. El riesgo de un infarto, por ejemplo, más o menos la misma proporción, de 25 al 30%. Para las mujeres embarazadas aumenta mucho el riesgo de aborto espontáneo o de parto prematuro. Para los niños aumenta los riesgos de muerte súbita o los riesgos de infección respiratoria en general. Entonces, es casi igual de dañino que un fumador activo. Pero, y estamos hablando siempre de enfermedades pulmonares, pero luego enfermedades, por ejemplo, que afectan al riñón, al corazón, todo eso claro. También lo sufren, ¿no? Son las menos conocidas, pero el tabaco interviene en la génesis o interviene en la génesis o empeora la mayoría de las enfermedades conocidas, como la hipertensión, como la diabetes tipo 2, como la enfermedad renal, la enfermedad hepática. Claro, la lista es muy, muy larga. ¿Y son diferentes las afecciones en hombres que en mujeres? ¿Tiene alguna relación el género? Sí, las mujeres son especialmente vulnerables porque la nicotina tiene un efecto antiestrogénico y todos sabemos la importancia de los estrógenos en la fisiología femenina. Entonces, debido a esa acción antiestrogénica, bloquea el estrógeno, eso provoca principalmente una menopausia precoz. La menopausia suele ocurrir en mujeres fumadoras casi 1 año o 2 años antes de lo normal. Eso aumenta el riesgo de la osteoporosis, provoca una fragilidad ósea, entonces el riesgo de fracturas de cadera o de muñecas suele aumentar. La mujer embarazada es un caso muy vulnerable al tabaquismo porque puede sufrir un parto prematuro, un parto ectópico, quiere decir que el embarazo se lleva a cabo fuera del útero, un aborto espontáneo, por ejemplo, o que el niño nazca con bajo peso. Y aquí quiero también incidir en un caso especial y cuando se junta el tabaco con los anticonceptivos. Las mujeres que toman anticonceptivos, sabemos que son muchas, tienen un riesgo añadido si fuman, porque aumenta muchísimo más el riesgo de tener una enfermedad trombótica, quiere decir, una trombosis venosa, o un infarto, una trombosis pulmonar. Como vemos, la mujer, sobre todo por la acción antiestrogénica del tabaco, tiene una vulnerabilidad añadida al tabaco. Sí. Y nosotros en la consulta todo esto lo trata desde la consulta de medicina general o dirige usted una unidad específica de tabaquismo. No, en el Hospital San Agustín estamos muy concienciados con el problema del tabaquismo. Por eso se creó una unidad de tabaquismo allá por el año 2010, cuyo objetivo es ofrecer el apoyo y a los fumadores que quieran dejar de fumar y que necesitan ayuda para conseguirlo. ¿Y qué es lo que se hace allí en la consulta para ayudar a estos fumadores? Sí, nosotros hemos desarrollado, hemos adoptado un método psicoconductual para reducir al mínimo la ansiedad, porque la mayoría de los fumadores que quieren dejar de fumar, su principal preocupación es la ansiedad que les va a generar el dejar de fumar. Lo hemos combinado con algunas técnicas de coaching para aumentar el nivel de motivación, porque la motivación es la clave para dejar de fumar. La motivación es casi el 80% de la probabilidad de éxito. También utilizamos un arsenal farmacológico, algunos medicamentos según el caso. Si por ejemplo vemos que con el método psicoconductual no vamos a llegar a buen puerto, y normalmente suele funcionar. El método tiene 3 fases. Una primera fase que es una fase de preparación. Ayudamos al paciente a entender
a entenderse a sí mismo como fumador, porque quiere fumar, porque Sí. necesita fumar en esa fase, dejamos fumar, no quitamos. Una segunda fase, que es cuando ya decidimos que va a dejar de fumar, y una tercera fase, que son una serie de entrevistas para intentar hacerle cambiar el chip, porque el dejar de fumar es para siempre. Entonces, para que deje de pensar como un fumador y empiece a pensar como un no fumador. Simplificando, lo que hacemos es que hacemos como un entrenador personal, como un guía. Guiamos al fumador en el proceso de dejar de fumar para que lo pase lo más cómodamente posible y que se siente apoyado y que no esté solo en el camino. Es por eso tan necesario el asesoramiento médico, ¿no, doctor? Exacto. Mira, todos sabemos que hay mucha gente que deja de fumar sin ningún tipo de asesoramiento médico, eso lo sabemos, pero el dejar de fumar yo siempre lo he visto como una guerra que libera el fumador contra el tabaco. Y para eso, si vas preparado, si vas entrenado, si vas conociendo cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de tu enemigo, pues tienes muchas más posibilidades de lograrlo. Y eso es lo que intentamos hacer en la consulta. Además, si estás con un médico, pues el médico tiene un conocimiento del plan que hay que seguir, te va a guiar en eso, conoce y actúa según las consecuencias y los obstáculos que se presentan en el momento, y eso se traduce en un aumento bastante considerable en el porcentaje de éxito. La verdad es que sí que es bastante importante ese apoyo, sobre todo la importancia viene cuando empezamos a notar los beneficios de haber dejado de fumar. Cuéntenos, doctor, cuáles son y desde cuándo comienzan a notarse. Muy bien. Pues los beneficios de dejar de fumar se notan casi de inmediato. Por ejemplo, hasta entre cigarro y cigarro, por ejemplo, si en alguna circunstancia, pues estamos unas horas sin fumar, pues automáticamente el ritmo cardíaco se regulariza y la presión arterial también se vuelve a bajar. A las pocas horas o a los pocos días, de dejar de fumar, bajan los niveles de monóxido de carbono en la sangre. Eso hace que el nivel de oxigenación de la sangre mejora. Eso se traduce en una mejor tolerabilidad al ejercicio. Que ya puede subir más escaleras sin ahogarse, puede andar más sin ahogarse, etcétera. Mejora el olfato y el gusto, la comida nos sabe mejor, olemos las cosas mejor. Y a las pocas semanas, empieza a mejorar la circulación. Eso se traduce, sobre todo en un pelo más fuerte, se traduce también en la piel, en el tono de la piel, tenemos la piel más rosada, más brillante. Y a los pocos meses empieza a mejorar la función pulmonar. Digo bien mejorar, porque no se recupera. Lo que se pierde fumando es muy difícil recuperarlo. Mejora, por eso es muy importante dejar de fumar lo antes posible. Porque a los años, normalmente a los 10 años, el riesgo de cáncer empieza a asemejarse al riesgo de la población normal. Mira, para darte ejemplos de que hay que dejar de fumar lo antes posible, si se deja de fumar antes de los 40 años, disminuimos el riesgo de cáncer un 90%. Wow. Eso se traduce en 9 años más de vida. Si dejamos de fumar entre los 45 y los 55 años, ese riesgo se reduce un 60%, lo que se traduce en más de vida. Y si es entre los 55 y 65 años, es una reducción del 40%, que son 4 años más de vida. Así que los beneficios son verdaderamente merece la pena. Pues la verdad es que sí. Es que estamos hablando de años, pero si nos ponemos a multiplicarlos por los días que tiene cada año o incluso por las horas que tiene cada día, pues entonces estamos hablando de un número bastante importante de vida que nos queda por vivir y que estamos tirando a la basura por culpa del tabaco. Exacto. Bueno, doctor, y claro, dejamos de fumar. El paquete de tabaco ya lo tenemos endemoniado totalmente y ahora cogemos y nos dedicamos a coger el cigarrillo electrónico o la cachimba que está tan de moda entre los jóvenes. ¿Tiene alguna semejanza con respecto al tabaco? ¿Resultan iguales de peligrosos? ¿Aconsejables en algún caso? Cuéntenos. Sí. Aconsejable nunca. A ver,
Lo que hemos hablado antes, el efecto tóxico del tabaco viene de dos niveles, de nivel de nicotina y lo que se inhala, vale, y eso, la nicotina está presente igualmente en la cachimba, igualmente con los cigarrillos electrónicos, y en la combustión, que sobre todo la combustión. La combustión en los cigarrillos electrónicos, aunque no salga humo, existe por dentro, si no puedes tener ese humo, entonces claro, estás igualmente expuesto. Y las cachimbas, quiero señalar, y hay un mito que dice que la cachimba es más saludable porque tiene un filtro de agua, porque su filtro es más eficaz, entonces el humo que sale es más limpio, etcétera. Eso es un mito, porque hay estudios que han demostrado que está por lo menos igual de dañina que el tabaco. ¿Cómo se puede desmontar? O sea, que estamos hablando que podría ser incluso hasta más dañino todavía. Sí, exacto, por la humedad y el tipo de parásito, claro, el tipo de gérmenes que se pueden generar con la humedad. Claro. Pero es que la mayoría de estas sustancias que hemos hablado al principio no son solubles en agua, entonces ese filtro no es eficaz, no es eficaz, entonces pasa igual. Pero que además se añade otro factor, que es la combustión del carbón que se usan para quemar el tabaco de la cachimba. El tabaco de la cachimba es mucho más húmedo, entonces necesita más combustión, más quemantes. Los quemantes como el alquitrán y eso existen también en el tabaco de cachimba y tienen que ser con más cantidad para que se pueda quemar ese tabaco. Claro. Y además de eso tiene igual o más nicotina que los cigarrillos tradicionales. Y por último, para valorar la toxicidad del tabaco necesitas dos cosas: la cantidad de nicotina que estás fumando, pero sobre todo, y el más importante, es la profundidad de la calada. Quiere decir, cuando te tomas la calada, hasta dónde llega. Y la cachimba, al tener un humo mucho más ligero, la calada es mucho más profunda, entonces los efectos son mucho más devastadores. O sea que los chavales que fuman en cualquier sitio cachimba, y que ahora además con la ley antitabaco no se puede fumar en ningún local, y sin embargo hay locales específicos donde se fuma cachimba, estamos hablando de que no tenemos ni idea, estamos actuando totalmente al margen, usando tópicos, sin especializarnos y sin tener conocimiento de realmente lo que estamos haciendo, porque estamos perjudicando, porque la cachimba utiliza mucho más humo y por tanto, además al ser aromático, nadie se echa atrás cuando le llega el humo de la cachimba, sino que al revés, lo inhala perfectamente y con gusto, aunque no sea fumador, lo hace dentro de un local y además encima se ve bien visto por los chicos y chicas a pesar de ser muy jóvenes. Esto me recuerda la estrategia que siguió la industria tabaquera para atraer a las mujeres para fumar, poniendo los cigarrillos más delgados, pero sobre todo poniendo tabaco aromatizado. Claro. Y eso finalmente ha acabado siendo prohibido por la Unión Europea, cosa que se debería de hacer también, porque es sobre todo el sabor de la cachimba lo que atrae a los más jóvenes, claro, y lo que le da un aspecto inofensivo al semejar la estética también, la estética del envase, que hace que sea más chic por fumar cachimba, ¿no? Exactamente, aunque últimamente ya por fin se ha colmado ese vacío y ya los paquetes de cachimba también traen las fotos disuasorias estas. Sí, pero se consume dentro de los locales. Exacto, no, sí, eso. Cosa que, por ejemplo, yo porque he sido fumadora y hemos pasado mucho frío en la calle en invierno para fumarnos un cigarrillo, ¿eh? Exacto. Después de que encima estábamos perjudicándonos, encima resfriándonos también, o sea que... Oh, sí. La verdad que sí. La verdad que se trata de un problema bastante grave que tiene toda la sociedad en general y creo que todo esto viene a falta de educación en general. Totalmente. Pues para ello tenemos este espacio en Radio Guadaira para poder conocer más cosas sobre nuestra salud, y nosotros pues súper agradecidos de que cada semana estéis con nosotros atendiendo pues todas estas preguntas que tenemos
bueno, nosotros y la sociedad en general, nuestros oyentes en particular. Aquí en Alcalá de Guadaira nos ayudáis muchísimo en nuestro día a día, conociéndonos más y mejor. Así que muchísimas gracias. El doctor Ichan Germudi, del Hospital San Agustín. Él es el doctor del Servicio de Medicina General del hospital, pero además también pues dirige una unidad de tabaquismo dentro del hospital, así que cualquier persona que necesite dar un cambio a su vida tan solo tiene que tirar el cigarrillo y aprovechar que estamos en plena campaña para concienciarse de que realmente el tabaco lo único que le está quitando es vida. Gracias, doctor. A vosotros por vuestra confianza. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. Pues nosotros seguiremos, como no, consultando al Hospital San Agustín en cuestiones de salud, porque ellos siempre tienen una respuesta para todas las dudas y problemas que tengamos. Alcalá día a día.